Domingo 20 después de Pentecostés. Las lecciones del breviario romano, las del primer nocturno, son tomadas del libro primero de los Macabeos. Entonces Judas y sus hermanos dijeron: ya que quedan destruidos nuestros enemigos, vamos a purificar y restaurar el templo. Y reunido todo el ejército, subieron al monte de Sión, donde vieron desierto el lugar santo y profanado el altar, quemadas las puertas, y que en los patios habían nacido arbustos como en los bosques y en los montes, y que estaban arruinadas todas las habitaciones de los ministros del santuario. Y al ver esto, rasgaron sus vestidos y lloraron amargamente, y se echaron cenizas sobre la cabeza. Postráronse rostro por tierra e hicieron resonar las trompetas con que se daban las señales, y levantaron sus clamores hasta el cielo. Entonces Judas dispuso que fueran algunas tropas a combatir a los que estaban en el alcázar, mientras tanto que se iba purificando el santuario, y escogió sacerdotes sin tacha, amantes de la ley de Dios, los cuales purificaron el santuario y llevaron a un sitio profano las piedras contaminadas. Y estuvo pensando Judas qué debía hacerse del altar de los holocaustos que había sido profanado. Y tomaron el mejor partido, que fue el destruirlo, a fin de que no fuese para ellos motivo de oprobio, puesto que había sido contaminado por los gentiles. Y así lo demolieron y depositaron las piedras en un lugar a propósito del monte en que estaba el templo, hasta que viniese un profeta y decidiese qué debía hacerse. Tomaron después piedras intactas conforme la ley y construyeron un nuevo altar, semejante a aquel que había habido antes. Y reedificaron el santuario y aquello que estaba en la parte de centro de la casa, y santificaron el templo y los atrios, e hicieron nuevos vasos sagrados, y colocaron en el templo el candelero y el altar de los inciensos y la mesa, y pusieron después inciensos sobre el altar, y encendieron las lámparas que estaban sobre el candelero y alumbraban en el templo, y pusieron los panes de la proposición sobre la mesa, colgaron los velos y completaron todas las obras que habían comenzado. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro La ciudad de Dios de San Agustín, obispo. Después que el pueblo judío empezó a carecer de profetas, principió también su decadencia, y esto sobrevino precisamente cuando, reedificado el templo después de la cautividad de Babilonia, se esperaba una situación más próspera, porque así entendía aquel pueblo carnal la profecía de Ageo: la gloria de este último templo será mayor que la del primero. Mas el mismo profeta había manifestado claramente que con estas palabras se refería al Nuevo Testamento, ya que poco antes había anunciado abiertamente a Cristo en estos términos: y conmoveré todas las naciones, y vendrá el deseado de todos los pueblos. En efecto, con estos elegidos de la gentilidad como con piedras vivas, fue edificado mediante el Nuevo Testamento el templo de Dios, templo mucho más glorioso que el antiguo, edificado por Salomón y reconstruido después de la cautividad. Así pues, para evitar que se creyera que la profecía de Ageo se había cumplido con aquella restauración del templo, los judíos, a partir de aquel momento, no tuvieron profetas, y se vieron afligidos por muchas calamidades de parte de reyes extranjeros y de los mismos romanos, porque no tardó en llegar Alejandro para sojuzgarlos, y aunque entonces no ocurrió ninguna devastación, porque no se atrevieron a resistirle y lo desarmaron con su propia pronta sumisión, con toda la gloria de aquel templo no fue tan grande entonces como lo había sido bajo la libre dominación de sus reyes. Más tarde, muerto Alejandro, fueron llevados cautivos a Egipto por Ptolomeo, hijo de Lago. Su sucesor, Ptolomeo Filadelfo, mejor dispuesto en favor de ellos, dejólos volver a su país, y gracias a él tenemos traducidas las escrituras de los 70. Tuvieron después que soportar la guerra, cuyo relato se halla en los libros de los Macabeos, y tras esto,
el rey de Alejandría, Ptolomeo Epífanes, fue sometido. Luego Antíoco, rey de Siria, quiso obligarles con muchos y penosos trabajos a adorar los ídolos. Las sacrílegas supersticiones de la gentilidad profanaron el templo, pero fue purificado de todas aquellas profanaciones de la idolatría por el valerosísimo capitán Judas Macabeo, vencedor de los generales de Antíoco, a quienes expulsó. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había en Cafarnaún un palaciego cuyo hijo estaba enfermo, y lo que sigue. Homilía de San Gregorio Papa. La lectura del Santo Evangelio que acabáis de oír, hermanos míos, no tiene necesidad de explicación, pero a fin de que no parezca que la pasamos en silencio, diremos algo de ella, más como exhortación que como comentario. Solo veo en ella un extremo que exige aclaración, a saber, ¿por qué el que fue a solicitar la curación de su hijo oyó esta respuesta? Si no veis milagros y prodigios, ¿no creéis? Seguramente el que imploraba la curación de su hijo creía, porque no habría pedido a Jesucristo esta curación si no hubiera creído que era el Salvador. ¿Por qué, pues, se le respondió, si no veis milagros y prodigios, no creéis, siendo así que él había creído ya antes de ver el milagro? Pero recordad los términos de su plegaria y veréis claramente que su fe era imperfecta, ya que pidió al Señor que bajara a su casa y curase a su hijo. Reclamaba pues la presencia corporal de aquel Señor, cuyo espíritu nunca está ausente de ningún sitio. Menguada fe la del que no creía que Jesús pudiese devolver la salud a su hijo, sin estar también corporalmente junto a él. Si su fe hubiese sido perfecta, habría sabido sin duda que no hay lugar alguno en que Dios no esté presente. Tuvo pues poca confianza, ya que no atribuyó el poder a la majestad soberana de Dios, sino a su presencia corporal. Pidió sí la curación de su hijo, pero con fe vacilante, puesto que creyó que aquel a quien acudía tenía bastante poder para curar, pero juzgó que estaba lejos de su hijo moribundo. Sin embargo, el Señor, al rogarle él que vaya, le da a entender que ya está presente allí donde se le invita, aquel que con su sola voluntad creó todas las cosas, con solo su mandato cura al enfermo. Oración. Os rogamos, Señor, concedáis benigno a vuestros fieles el perdón y la paz, a fin de que se purifiquen de todas sus manchas y os sirvan con tranquilidad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.